Hola muchachos, hoy resolveremos un problema sobre la primera condición de equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio nos referimos al estudio de objetos que se encuentran en reposo o moviéndose con velocidad constante. Para que eso suceda, la fuerza neta que se aplica sobre esos objetos deben ser cero. Como vamos a ver ahorita, para que eso suceda, las fuerzas deben ser contrarias e iguales. En este problema tenemos un objeto de 300 newtons que cuelga gracias a la acción de dos cuerdas, la cuerda A y la cuerda B. Cuando resolvemos un problema sobre equilibrio o cualquier problema que tenga que ver con las leyes de Newton y con fuerzas, lo primero que hacemos es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un plano cartesiano. Aquí vemos los ejes X y Y en el que se representan las fuerzas que actúan sobre el objeto en cuestión. Para este objeto de 300 newtons ponemos primero el peso que va hacia abajo, la cuerda A que se encuentra actuando en la dirección del segundo cuadrante, la cuerda B que se encuentra actuando en el primer cuadrante. Nos falta colocar los ángulos. Para eso vamos a trazar esta recta paralela en el diagrama original, una recta paralela al techo. Entonces vamos a recordar un poco geometría básica. Podemos darnos cuenta que este ángulo, este que se forma acá, es igual a este otro porque son alternos internos. Entonces acá podemos escribir 40 grados y esos 40 grados van acá en el plano cartesiano, en el diagrama de cuerpo libre. Aquí le ponemos 40 grados. De igual manera, podemos ver que este ángulo es igual a este otro porque son alternos internos, son dos rectas paralelas cortadas por una secante. Pues acá le ponemos 60 grados. Y también en el diagrama de cuerpo libre ponemos 60 grados. Bien, entonces nos queda de esta manera nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, el siguiente paso es, una vez que tenemos las fuerzas que actúan representadas en el diagrama de cuerpo libre, tenemos que descomponer las fuerzas que sean oblicuas. Por ejemplo, esta TA que está en medio del eje X y el eje Y, esa TB que también está en medio del eje Y y el eje X, y ese W, como está sobre el eje Y, no se tiene que descomponer. ¿Okay? Para descomponer hacemos lo siguiente: vamos a trazar rectas perpendiculares a los ejes. Por ejemplo, acá trazamos esta recta y esta otra recta. ¿Está? Igual para TA, trazamos esta recta de la punta del vector hacia los ejes de manera perpendicular. Ok. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a trazar las componentes rectangulares de los vectores. ¿Okay? Bueno, entonces, esta tensión A tiene dos componentes. Una componente en X, la trazamos de esta manera, con una recta ondulada. Y una componente en Y, la trazamos para acá. Está para acá. La altura de las flechas debe coincidir con estas líneas que hemos marcado. Y vamos a poner para TB también lo mismo. Esta que está acá son líneas onduladas paralelas a los ejes que llegan hasta donde marcamos.
Bueno, entonces ahora vamos a etiquetar. Bueno, entonces fíjense, esa TA se descompone en X y en Y. Recordamos lo de clase, para la componente en X va a ser el vector en A por el coseno del ángulo, que en este caso son 60 grados. Para la componente en Y sería lo mismo, el nombre del vector, que sería en este caso TA, por el seno de también 60 grados. Para TV tiene dos componentes. La componente en X, que de igual forma sería TV por el coseno del ángulo, coseno de 40. Y en Y sería TV por el seno de 40 grados. ¿Ok? Entonces, de esta manera ya tenemos las componentes de TA y de TV. ¿Para qué lo hacemos? Para lo siguiente. Ahora vamos a trabajar únicamente con las componentes en X y en Y de los vectores. Ya no usamos los vectores originales, los tachamos, estos ya no los vamos a usar. Vamos a usar TA coseno de 60, TA seno de 60, TV seno de 60 y TV coseno de 60. Además de 300 newtons, porque ese ya se encuentra sobre el eje vertical. Una vez que ya tenemos descompuestas las fuerzas, hacemos lo siguiente. Vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio para el eje X y para el eje Y. La idea es muy sencilla. Vamos a fijarnos. Para que el objeto se encuentre en equilibrio, dijimos que las fuerzas deben ser contrarias e iguales. Vamos a separar las fuerzas que actúan sobre el eje X de las fuerzas que actúan sobre el eje Y. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar primero con las fuerzas del eje X. Nos fijamos, las fuerzas contrarias que están en el eje X son TA coseno de 60 y TV coseno de 60. Para que el objeto esté en equilibrio, esas fuerzas deben ser iguales. Entonces la ecuación quedaría TA coseno de 60, que es la flecha que va a la izquierda, es igual a TV coseno de 40, que es la flecha que va hacia la derecha. Entonces nuestra ecuación quedaría como TA coseno de 60 es igual a TV coseno de 40. Entonces esa sería nuestra ecuación 1 o ecuación en Y. Y para la ecuación en 2, la ecuación en Y, quedaría de la siguiente manera. Nos fijamos, hacia arriba están actuando la flecha roja y la flecha morada, y hacia abajo actúa el peso. Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, las fuerzas deben ser contrarias e iguales. Es decir, que la suma de estas dos fuerzas deben ser igual a la fuerza que va hacia abajo. ¿Okay? La suma de las fuerzas que van hacia arriba es igual a la fuerza que va hacia abajo. Entonces nos va a quedar que TA seno de 60 más TV seno de 40 es igual a 300 newtons. Entonces, recordamos, la idea es muy sencilla. Si hay una fuerza aplicada a la izquierda, que en este caso es TA coseno de 60, debe haber una fuerza igual aplicada a la derecha, que en este caso es TV coseno de 60, y nos queda la ecuación TA coseno de 60 es igual a TV coseno de 40. Si hay dos fuerzas aplicadas hacia arriba, debe haber una fuerza hacia abajo que haga el mismo efecto que la suma de esas dos fuerzas que van hacia arriba. ¿Okay? Entonces quedaría TA seno de 60 más TV seno de 40 igual a 300 newtons. Una vez que tenemos las ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, nos damos cuenta que estamos hablando de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Las incógnitas son TA y TB. Y vamos a proceder a resolver ese sistema de ecuaciones. Bueno, ya tenemos el sistema de ecuaciones. Empezamos con la ecuación en X. Queremos despejar TA de esta ecuación. Nos fijamos, coseno de 60 está multiplicando a TA. Es por eso que va a pasar dividiendo. Entonces pasa dividiendo a TB coseno de 60. Nos queda como sigue. De esta manera nos queda el despeje de TA. Ocupamos el método de sustitución para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Eso qué significa? Que una vez que nosotros despejamos TA en la ecuación 1, la vamos a sustituir en la ecuación 2. Eso significa que vamos a escribir la ecuación 2 exactamente como está, pero en lugar de poner TA, vamos a colocar este despeje. Y nos queda la ecuación como sigue. Entonces tenemos esta ecuación y nos fijamos, en lugar de TA hemos colocado este despeje. Por lo demás la ecuación permanece igual. Ahora tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es TB. Aquí está TB en el primer término, TB en el segundo término. Y recordamos nosotros el método de factor común. Vamos a sacar TB que se repite en ambos términos como factor común y nos quedaría de la siguiente manera. Nos fijamos, como TB se repetía, este TB que está acá y este TB que está acá se repiten, lo sacamos, lo ponemos acá y dentro de este corchete ponemos el resto de la ecuación. Fíjense, está aquí coseno de 40, coseno de 60, seno de 60 más seno de 40. Entonces escribimos nuevamente la ecuación, pero sin tomar a TB, porque TB lo hemos sacado como factor común. Ahora nos damos cuenta, TB está siendo multiplicado por todo este corchete. Entonces lo que vamos a hacer es pasar ese término que se encuentra en el corchete al otro lado. ¿Y cómo lo vamos a pasar? Como se encuentra multiplicando a TB, va a pasar dividiendo a 300 newtons. Y nos quedaría de la siguiente manera. 300 dividido entre el término dentro del corchete. Ahora solamente nos queda hacer las operaciones para obtener el valor de TB. Entonces nos quedaría 152.3140 newtons redondeado a 4 decimales. Lo hacemos así para no perder mucha información. Ahora, una vez que ya tenemos el resultado de TB, regresamos a la ecuación 1 despejada para encontrar cuánto vale TA. Entonces TA sería igual a lo que vale TB, que ya encontramos que es 152.3140 newtons por coseno de 40, y esto va a estar dividido entre el coseno de 60. Entonces TA nos va a dar igual a 233.3585 newtons. Entonces acabamos de resolver el problema. Como el dato del peso está en 3 cifras significativas, los resultados también lo dejamos como 3 cifras significativas. Nos quedaría como sigue. TA igual a 233 newtons, mientras que TB
quedaría como 152 newtons. Okay, entonces, para que este objeto pueda estar en equilibrio, pueda estar suspendido, la cuerda en A debe ejercer una fuerza de 233 newtons, mientras que la cuerda en B debe ejercer una fuerza de 152 newtons. Con eso terminamos el problema.